Buenas noches, completamente en vivo acá por TN23, el programa A la Medida. Estamos en 13 de marzo. Un saludo cordial para usted y el agradecimiento por su sintonía. Sandy Monroy, ¿cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio, contenta de compartir siempre contigo estos temas relevantes, temas variados que tenemos. Wow. Y por cierto, uno que se ha robado la atención, los operativos, el mega operativo que se llevó a cabo hoy. Tienes toda la razón, pero ¿te parece si miramos primero los titulares y después entramos a los análisis? Claro que sí, bienvenidos. Parecía una empresa de seguridad privada como cualquier otra, pero en su interior funcionaba una organización criminal que ingresaba al país armas de forma ilegal. El caso de la candidatura de Zury Ríos pareciera que se volvió un enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Le decimos por qué. La validez del finiquito de la exfiscal general Thelma Aldana ha desatado varias opiniones. En instantes le diremos quién tiene la última palabra. Los partidos Semilla, Humanista y Podemos no cumplieron con entregar informe de ingresos y gastos a la Unidad de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. Se realizará la audiencia de primera declaración del candidato a la alcaldía de Antigua Guatemala, Juan Domingo Pérez Flores, capturado por el delito de evasión fiscal. Varios diputados rechazaron el requerimiento efectuado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. En conjunto con la cartera de Gobernación se refirieron a las capturas, allanamientos, decomisos y desmantelamiento de una empresa de seguridad privada que utilizó el nombre de una persona que fue asesinada en el 2009. Tomando como base la empresa Continental Security Sociedad Anónima, la empresa individual Seguridad 24. El día de hoy se han secuestrado ya varias armas de fuego y se han realizado varios allanamientos en donde se han secuestrado ya armas de fuego tipo pistolas, revólveres y escopetas, de las cuales utilizan los agentes de seguridad privada para prestar el servicio. Hasta el momento la empresa Continental Security aparentemente es la propietaria de la empresa Seguridad 24, que es una empresa individual que está registrada o aparece registrada según la Dirección General de Control de Armas y Municiones, DIGECAM, a nombre de Edgar Saúl Hernández Reyes, persona que falleció en octubre del 2009. Además, se reportó el registro de forma anómala más de 1.000 armas de fuego. 138 de ellas fueron incautadas. Sin embargo, se evaluará si están involucradas en ataques armados. Con relación a si las armas de fuego que se piensa secuestrar el día de hoy estén involucradas en hechos delictivos o las que se han secuestrado están involucradas en hechos delictivos, tendríamos que estar pendientes de recabar los peritajes balísticos correspondientes a estas armas de fuego, que la huella balística es ingresada al Sistema Integrado Balístico IBIS y es ahí donde nos percatamos si estas armas de fuego fueron utilizadas en algunos hechos delictivos. Asimismo, se reporta la captura de 8 personas, dentro de ellas la presunta lideresa María Teresa Soto. Pero, ¿podrían existir más empresas operando de forma similar? Claro que sí, la DIGES es la encargada, la institución encargada de otorgar las licencias de operaciones
a estas empresas de seguridad. Con relación a si las armas de fuego que se piensa secuestrar el día de hoy estén involucradas en hechos delictivos, o las que se han secuestrado están involucradas en hechos delictivos, tendríamos que estar pendientes de recabar los peritajes balísticos correspondientes a estas armas de fuego, que la huella balística es ingresada al Sistema Integrado Balístico, IBIS, y es ahí donde nos percatamos si estas armas de fuego fueron utilizadas en algunos hechos delictivos. Vaya, qué sorpresa realmente. Cuando usted considera que está contratando una empresa de seguridad privada, jamás se va a imaginar este tipo de detalles. Esta mañana se llevó a cabo un mega operativo por parte de la Policía Nacional Civil para desarticular la estructura criminal que operaba a través de una empresa denominada Continental Security. La propietaria de dicha empresa está acusada, escuche usted bien, ¿de qué? De ser la autor intelectual del asesinato del dueño de la empresa que anteriormente era Continental Security, Seguridad 24. Que adivine usted qué, además era el esposo de ella. Entonces, esta es una situación terrible, ¿no? Está señalada además de ser la líder de una banda que ha ingresado al país desde ese año 2009, más de, bueno, por lo menos las que se detectaron, más de 1000 armas de manera completamente ilegal. Para ello hoy se practicaron, imagínese también usted, 387 operativos de allanamiento a nivel nacional, con un objetivo muy específico: el verificar cada una de las armas de esta empresa Continental Security para ver el registro si es que existía, y oh sorpresa, resulta que es una empresa completamente fantasma. Pero usted se preguntará, wow, ¿y cómo hizo el Ministerio Público y la policía para detectar toda esta anomalía? Pues vaya usted a enterarse de lo siguiente. Esto surgió a través de la denuncia interpuesta por un propio guardia de seguridad privado de Continental Security ante el robo de su arma, cuando las autoridades se percataron de algo: que esa arma no tenía huella balística ni registro aquí en Guatemala. Por ende y por tanto, Sandy, arma ilegal, como casi todas las que encontraron hoy. Imagínate, Julio, también tenemos que dar otros datos para poder entrar en el análisis. Hay que tomar en cuenta que en Guatemala las empresas de seguridad privada deben estar regidas bajo la ley y el reglamento de la Dirección General de Empresas de Seguridad Privadas del Ministerio de Gobernación. La inseguridad que se vive en nuestro país ha hecho que las empresas de seguridad privada proliferen y crezcan cada día más. De hecho, hay 5 guardias de seguridad privada por cada agente de la Policía Nacional Civil, según los estudios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todavía existen muchas irregularidades en el funcionamiento de este tipo de empresas, pues no todas están debidamente inscritas y no todas están actuando dentro de la legalidad. Aquí tenemos un ejemplo claro. En un país con tan altos índices de violencia como Guatemala, es necesario que las empresas de seguridad privada brinden este servicio a quien desee contratarlo, pero también es necesario un mayor control sobre las mismas, y eso parece que está fallando. Es correcto, Sandy, y ahí lo has llevado a un buen punto este análisis. ¿Sabes por qué? Porque existe ya de hace muchos años precisamente la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada, que sirve precisamente, en teoría al menos, ¿no?, para llevar un control de todo el funcionamiento de estas empresas de seguridad privada, pero vemos que todavía hay cosas que deben de mejorarse. Me das una estadística que me parece alarmante, ¿no? Por cada agente de PNC, 5 guardias de seguridad privada. Te lo pongo en números. Se calcula, porque al final de cuentas con las empresas de seguridad privada fantasmas no se sabe, pero que hay entre 150,000 a 200,000 agentes de seguridad privada en Guatemala. ¿Qué te parece? Increíble, la verdad, esos números, pero sobre todo lo que queremos saber es qué medidas de control se tienen. A ver, Julio, ¿qué dice la ley? Cuando se autoriza una licencia o se legaliza una empresa de seguridad privada, es decir, yo pongo mi empresa de seguridad privada, me la autoriza la DIGESP, ¿y ahí se acabó o tiene que estar en monitoreo? Es decir, cada cierto tiempo solicitando la planilla, verificando las condiciones. Correcto. ¿O solamente, cómo es el proceso? Claro, solo para aclarar, para que usted lo sepa, la DIGESP, que bien mencionó Sandy, es esa Dirección General de Empresas de Seguridad Privada adscrita al Ministerio de Gobernación. Sí, ellos cuentan precisamente con inspectores, Sandy, y estos inspectores tienen la función a nivel nacional precisamente de estar monitoreando, como tú bien has dicho, que se cuente no solo con el permiso, es decir, con la licencia precisamente
precisamente con la cual deben de operar, sino que también el revisar el inventario de armas, el estado de fuerza, que existan los registros específicos, porque no es solo poner la empresa y llenar los requerimientos de DIGESP, es si vas a comprar las armas de cualquier tipo que se pueda utilizar para este giro de negocios de seguridad privada, que estén registradas también ante el DIGECAM del Ministerio de la Defensa. Entonces aquí debería haber un control dual, ¿no? Tanto de DIGESP en este caso como de DIGECAM. Pero si operan de manera fantasma, ¿quién las controla? Exactamente, pero imagínate, en este caso aparentemente era una empresa reconocida. Exactamente, sí. Pero al final, como no se le dio, por lo visto, el seguimiento, no se enteraron que el dueño ya había fallecido, lo habían asesinado. Imagínate tú. ¿Estas irregularidades se pudieron o no detectar antes? Se pudieron haber detectado. ¿Sabes qué pasa? Cuando la empresa la empresa a la cual de seguridad privada que se le practicaron este tipo de allanamientos el día de hoy es Continental Security. Anteriormente funcionaba bajo otro giro comercial que se llamaba Seguridad 24. ¿Qué pasó? En el 2009, imagínate, estamos hablando de 10 años atrás prácticamente, en el 2009, a través de un hecho violento, asesinan al dueño de esta empresa y luego hay un notario que hace el cambio, ¿no?, de toda la patente de comercio para darle precisamente una especie de legalidad a la compraventa de Continental Security de la otra, que es la que tenía, en este caso Seguridad 24, la licencia que tú mencionas. Ahora, el mismo notario que autorizó esto, y esto es muy importante, ¿no?, a sabiendas que lo que hizo fue absolutamente ilegal, después da los avisos para que esta sociedad mercantil no nazca la vida jurídica. O sea que al final de cuentas Continental Security no tiene la patente real de comercio porque no fue inscrita debidamente en su momento. Pero lo peor de esto es que aquí hay un concurso ideal de delitos, porque resulta ahora, según las investigaciones del Ministerio Público, que la propietaria en apariencia de esta empresa realmente fue la autora intelectual para apropiarse de la misma y tener este control, la que manda a matar a su propio esposo, al sujeto que te digo que murió de manera violenta en el 2009. ¿Qué te parece? Increíble, Julio, porque mira, aquí nos preguntamos, ¿qué va a pasar con las empresas que contrataron el servicio de seguridad privado? ¿Y qué va a pasar con los agentes que ahora pues no se sabe entonces si va a continuar o no? Me imagino que no, porque está bajo la ilegalidad. Sí, qué buen punto. Bueno, lo primero que tenemos acá es obviamente una cantidad de personas, como tú bien dijiste, los agentes de seguridad privada que se quedaron sin trabajo, ¿no? Luego habrá que investigar, precisamente ya las personas están tras las rejas, las armas han sido secuestradas definitivamente, y creo, ya para finalizar este tema, que este es un gran llamado de atención para las instancias de control especial y particularmente para la DIGESP, porque no hay que confiarse, es decir, si lo que se necesita es más control en las empresas de seguridad privada, pues a contratar entonces definitivamente más inspectores para que esto no vuelva a suceder, porque es increíble que a través de algo que te está brindando seguridad, tú tienes a cualquiera ahí con armas que vaya usted a saber de dónde salieron. Exactamente. Así que bueno, es una lección que se deja y esperamos que se aprenda de la misma para de esta manera evitar situaciones similares o que se pueda tener entonces este negocio ilícito, porque así se podría ver. Correcto, también Sandy. hay que resaltar el trabajo que se hizo hoy, capturas grandes que se llevaron a cabo. Vamos a continuar con otras noticias, por favor siga con nosotros. La fiscalización de partidos, hablemos. Los partidos Semilla, Humanista y Podemos no cumplieron con entregar este informe de ingresos y gastos a la unidad de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. El pasado 10 de marzo se venció el plazo para la entrega del primer informe de fiscalización, en donde se exponen los ingresos y gastos de los partidos políticos. Sin embargo, no todas las organizaciones políticas lo entregaron. Presentación de los informes. Tengo entendido que fueron 3 partidos políticos los que no presentaron, Podemos, Semilla y Humanista. Con respecto a ver la obligación que tenían de presentarlo, estamos evaluando cuándo era o cuándo hicieron sus asambleas para ver si les correspondía o no presentar dicho informe, en virtud de que los partidos que fueron inscritos recientemente, el informe que deben de presentar es un balance de apertura. Entonces estamos en ese análisis. El incumplimiento de las organizaciones políticas se hará de conocimiento del Registro de Ciudadanos, que determinará cuáles serán las repercusiones. Con estos incumplimientos lo que procede es informarle al director del Registro de Ciudadanos. Como ustedes saben, solo el director y el Tribunal Supremo Electoral pueden emitir sanciones.
entonces ya él evaluará qué es lo procedente. Este informe corresponde a los movimientos económicos de enero y febrero. El próximo informe deberá entregarse el 10 de abril. Sandy, tenemos otro tema que es el que viene a continuación. Corte Suprema de Justicia contra Corte de Constitucionalidad, pero todavía no te voy a decir en qué contexto oyes. ¿A quién le va usted? Bueno, cuando regresemos le daremos a conocer esta información. Vamos a una pausa. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. El Partido Valor reaccionó ante la revocatoria del amparo provisional que le permitía competir en las elecciones generales. Luego que la Corte de Constitucionalidad revocara la inscripción de Suri Ríos, tras rechazar el amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia, la presidenciable señaló que su participación no la determina una opinión de la Corte de Constitucionalidad, sino un fallo definitivo de la CSJ. Es que nosotros seguimos adelante porque la opinión de algunos miembros de la Corte de Constitucionalidad no afecta nuestro proceso, igual que hace 4 años vamos a ser inscritos y vamos a aparecer en la papeleta electoral. Punto 2. Esta elección no la deciden algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tampoco la decide alguna magistrada de la Corte de Constitucionalidad que más que magistrada pareciera activista. Esta elección la decide el pueblo de Guatemala. El candidato a la vicepresidencia indicó que por el momento esperarán que la Corte Suprema de Justicia falle de forma definitiva para que pueda continuar en la contienda. Al mismo tiempo, se refirió al fallo de la Corte de Constitucionalidad, haciendo referencia a la magistrada Gloria Porras. La resolución que dicta ayer la Corte de Constitucionalidad, o mejor dicho, 4 magistrados en contra de 3 que están razonando, es que las circunstancias no hacen aconsejable mantener el amparo provisional. No explican por qué. Es una simple deducción que no hacen aconsejable. En cambio, lo que estamos esperando en la Corte Suprema de Justicia es una sentencia absolutamente razonada, en la cual, al igual que hace 4 años, van a reconocer el legítimo derecho de su participación. O sea, esa es la que finalmente va a decidir nuestra participación. Entonces es inexcusable, injustificable, porque de ella se entiende por su rencor y por su odio personal que tiene con nuestro binomio, pero de ellos lo que se supone que es que los tienen sometidos por alguna razón. Bueno, recuerda que ya lo hemos dicho aquí varias veces con mi compañera Sandy Monroy, las alegres elecciones, que aquí en Guatemala de alegres parece que no tienen mucho, ¿no? Claro. Se vuelve una tragicomedia esta situación, Sandy. En Guatemala, uno de los 3 poderes del Estado es precisamente el Poder Judicial. ¿Y quién lo integra? Bueno, lo integra precisamente los jueces y los magistrados. Y por supuesto, como máximo órgano, tiene este poder a la Corte Suprema de Justicia. Pero que de Suprema, Sandy, también lo hemos dicho, tiene solamente el nombre. En una situación que podemos definir muy particular, sui generis, como nos gusta decir a aquellos estudiosos del derecho, la verdadera Corte Suprema en nuestro país está representada, pero por el Tribunal Constitucional, porque ellos sí verdaderamente tienen la última palabra, emiten resoluciones. Y fíjate esta situación tan curiosa, ¿no? En la Corte Suprema de Justicia, sus resoluciones pueden ser impugnadas a través de amparos, por ejemplo, y aquí la Corte de Constitucionalidad puede revocarlas, mientras que las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad, cual si fuere verdaderamente una Corte celestial, son prácticamente en Guatemala inapelables y constituyen cosa juzgada. En este caso concreto, específicamente el de la candidata presidencial Suri Maite Ríos Sosa, la Corte Suprema de Justicia, recordarás tú, atendiendo a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ordenó la inscripción como candidata.
pero la Corte de Constitucionalidad les corrige la plana, revoca tal resolución y de alguna manera se amparan bajo la prohibición constitucional del artículo 186, Sandy. Y estos primeros datos son impactantes, pero ¿quieres realmente ir desnudando este tema? Te invito por favor para que compartamos los datos que hemos preparado. Mira, antes de continuar con estos puntos, yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Quién tiene mayor peso legal, la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia? Rápidamente te respondo, Sandy. La teoría constitucional marca que debería de ser la Corte Suprema de Justicia, pero en Guatemala estamos viviendo prácticamente, ojo con lo que estoy diciendo, lo digo yo nada más, en una tiranía, por no decir una situación de gobierno total de la Corte de Constitucionalidad ilegal. Completamente. Por supuesto, otro gran cuestionamiento que nos hacemos es, bueno, ¿se debe prevalecer la prohibición manifiesta del artículo 186 que ya mencionabas como el respeto a los derechos inherentes a la persona humana conocidos como derechos humanos? Esa es una situación bien particular. Gracias por la pregunta. Sí, entendemos la prohibición constitucional. ¿Parece injusta? Bueno, parece injusta, ¿no? Porque ¿qué culpa tiene una persona, en este caso Suri Ríos, de lo que hizo su progenitor en su momento? Pero, ¿qué dice la misma Constitución? Que por sobre cualquier situación prevalecen los derechos humanos. Léalo usted, artículo 44, artículo 46 de la Constitución. Bueno, hay que hablar de que la Constitución da la respuesta precisamente y tú lo has manifestado muy bien. Artículo 44 y el 175 también, que indica que cuando una norma disminuya o restringe un derecho humano es nula de pleno derecho. Bravo. Y prevalece el derecho humano sobre todo. Y en el ambiente queda si existe entonces jurisprudencia constitucional sobre este caso y hay 3 casos concretos. Hablemos entonces de la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. Correcto. La inscripción de Jacobo Arbenz Vilanova. Exactamente, y también la inscripción misma de Suri Ríos para el proceso electoral pasado. Entonces, qué impresionante lo que acabas de decir, porque para la jurisprudencia normal se requieren 5 casos que de manera similar se falle de esta forma, pero para la jurisprudencia constitucional, como es este caso, bastan 3 casos, dice, y aquí los has planteado de manera concreta. Inscribieron a José Efraín Ríos Montt, imagínate, Ríos Montt fue el papá de Suri Ríos, el que fue el jefe de Estado en ese golpe y fue inscrito como candidato presidencial. Jacobo Arbenz Vilanova, el hijo de Jacobo Arbenz Guzmán, que al final de cuentas, aunque la gesta fue muy heroica, la revolución del 44, pues llega a través de eso, ¿no? De un rompimiento constitucional, la revolución. Y bueno, la mismísima Suri Ríos, cuando en las elecciones pasadas de 2015 fue escrita. Si vamos a la jurisprudencia constitucional, puede decirse que existe. Pero la otra parte, no, porque hay razonamientos jurídicos de todos lados, dicen no, aquí hay que respetar la norma del artículo 186, que es un artículo pétreo y que nos guste o no nos guste, da la prohibición para los familiares de los que fueron jefes de Estado en un rompimiento constitucional. ¿Qué pesa más? Mira, aquí el que está en medio también es el Tribunal Supremo Electoral, porque por un lado está la Corte de Constitucionalidad, por otro está la Corte Suprema de Justicia, que bueno, tienen pensamientos diferentes, porque ya ves cómo resolvió la Corte Suprema de Justicia y qué dice la Corte de Constitucionalidad. Yo me pregunto, ¿será que estarán hablando de las mismas leyes guatemaltecas? Porque pareciera que la interpretación es totalmente diferente. ¿Sabes? ¿Me puedo hacer un comentario? Claro. Una vez un amigo mío, un doctor precisamente en Derecho Constitucional, me decía, mira, Talamonte, las leyes son muy buenas aquí en Guatemala. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? El problema es que yo no las entiendo. Pero parece que los que no la entienden son los que la tienen que aplicar en el nivel de magistraturas. A ver, primero no se entiende lo que ya estamos diciendo, que si hay una Corte Suprema no sea tan suprema y que haya otra por encima de ella. La celestial, tú lo has dicho. Pero luego hay una situación. Esto de las elecciones no se supone que debe ser una situación libre en la cual están las organizaciones políticas, 27 partidos políticos en este caso, modificaciones que se hicieron en el 2016 que nos llevan a estas ridiculeces de que si no propones, por ejemplo, candidatos en por lo menos 12 departamentos que son distritos electorales, tienes que proponer binomio presidencial. Por eso es que vamos a tener más o menos entre 20 y 23 binomios presidenciales, que es una grosería. Y además de eso, al final de cuentas termina siendo entre el Tribunal
Tribunal Supremo Electoral, hay que hablarlo claramente, y la Corte de Constitucionalidad, quienes deciden quién sí y quién no va de candidato. No debería ser en todo caso, ya que es un derecho humano, ya para finalizar esto, que se inscriban pues si quieren 27, por ridículo que parezca, binomios presidenciales, y que el pueblo escoja, pero en las urnas votando. Digo yo que así debería de ser. Debería, Julio, pero aquí deberían muchas cosas y es lo que sucede. Pero bueno, vamos a concluir con este tema porque también tenemos otras noticias que les queremos compartir. Muy bien. Y nos mantenemos pendientes de qué se tratará el próximo capítulo de esta novela. Los diputados al Congreso de la República se pronunciaron en torno al requerimiento que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. El requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es para que el Congreso de la República interrumpa el trámite legislativo de la Ley de Reconciliación Nacional y la misma sea archivada, señalando que pretende mantener en impunidad los crímenes del conflicto armado interno. Sobre esta solicitud, algunos diputados se pronunciaron al respecto. Lo que hemos visto es solamente un tuit de la CIDH. Esperamos que venga una notificación firmada por los jueces responsables, entonces lo consideraremos. Ahorita solo es un globito y no tiene ningún sustento legal, porque además no es atribución de la CIDH interferir en el trabajo legislativo de los congresos de los estados soberanos del Istmo. Yo en todo caso creo que cualquier recomendación puede ser importante, debe ser tomada en cuenta, pero al final la decisión de querer buscar verdaderamente la reconciliación de nuestra sociedad y de todos como guatemaltecos y guatemaltecas debe ser una decisión política, una decisión de carácter nacional y una decisión que debemos afrontar con madurez, con seriedad y con serenidad. No, porque el Congreso es libre en su ejercicio legislativo. Y una Corte Interamericana no le va a decir a un Congreso cómo ni qué debe legislar. O sea, nuestra capacidad como legisladores es esa. Y una Corte no nos va a venir a decir qué legislamos o qué no. Y menos una Corte Interamericana que se ha visto que es muy parcial, no es imparcial. El presidente del Legislativo, Álvaro Arzu Escobar, en su cuenta de Twitter afirmó que ninguna Corte Nacional y mucho menos una Corte Internacional pueden limitar el derecho constitucional de los diputados a presentar iniciativas de ley, discutirlas o aprobarlas. En la sesión de este miércoles estaba programada la aprobación en tercer debate de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, razón por la que algunas organizaciones sociales manifestaron en contra de la amnistía que propone la iniciativa 5377. Además, solicitaron que se acate el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Sandy, tenemos otro tema de debate. Va a ir casi similar al que hablamos de la candidata Suri Ríos, solo que ahora con otro caso, el de la candidata Thelma Aldana. ¿Qué es? Lo dejamos para cuando vengamos de la pausa. ¿Qué está pasando ahora? Conózcalo, siga con nosotros, ya volvemos. Somos a la medida. Así es, es el tema del finiquito. Durante una citación en el Congreso de la República, el Contralor General de Cuentas en funciones indicó que el finiquito de la exfiscal del Ministerio Público, Thelma Aldana, quedó sin vigencia por las denuncias que pesan en su contra. La Contraloría General de Cuentas informó que de acuerdo al artículo 33 del reglamento de la Ley de Probidad, el finiquito otorgado a Thelma Aldana en septiembre pasado quedó sin efecto, dado a la denuncia que ellos mismos interpusieron en contra de la exfiscal del Ministerio Público. Y según el artículo 33 en el último párrafo, al tener otra acción de Contraloría General de Cuentas por su función pública, de conformidad a eso queda sin efecto. En Contraloría General de Cuentas, las constancias transitorias están vigentes hasta que no tienen otro cargo originado por auditorías de Contraloría General de Cuentas. Si solicita uno nuevo, no se lo emitimos. Aunque el finiquito no tenga vigencia para la Contraloría General de Cuentas, señaló que será el Tribunal Supremo Electoral el que decida sobre su inscripción como candidata a la presidencia, con el finiquito que está por vencer el 20 de marzo.
Ahora la ley electoral marca 6 meses, pero eso es cuestión que en el ámbito de ellos tendrán que responder si inscriben o no inscriben. Como les digo, en Contraloría emitimos la constancia transitoria, como su mismo nombre lo dice, es transitoria, por un tiempo. Fernández también indicó que el Tribunal Supremo Electoral ya fue notificado sobre las denuncias que se encuentran en el Ministerio Público en contra de Thelma Aldana. Bueno, y no le decíamos, pues aquí estas elecciones sí están dando bastante de qué hablar, ¿no, Sandy? Sí, definitivamente. Ahora vamos con esta cuestión conocida popularmente como el finiquito, ¿verdad? El requisito indispensable para la toma de posesión de cualquier candidato que haya resultado electo, en este caso, es precisamente el presentar la carencia de reclamaciones denominada comúnmente por las personas como finiquito. Para ello, el día de hoy fue citado por la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República el Contralor General en funciones. Además, también fue citado a Leopoldo Guerra, ¿no? El director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Julio, dime. Y perdón que te interrumpa, Sandy, pero es que ¿por qué citan por un tema de estos al Contralor, al representante del Tribunal Supremo Electoral? ¿Se puede o yo creo que hay temas como más relevantes, ¿no? Y yo creo que aquí nos estamos saliendo todos de las funciones que competen. Pareciera que sí. Los diputados van a decir, mire, es que tenemos la opción, ¿no?, de ser quienes vigilamos qué es lo que hacen los funcionarios. Sí, los funcionarios, pero en este caso fue muy concreto el tema del finiquito, ¿no? Como que es otro tema. Sí. Bueno, ¿qué pasó, Sandy? Si me permites. Claro. Fíjate que lo que pasó fue lo siguiente. Dentro de las preguntas que se le hicieron al Contralor en funciones, se cuestionó sobre si el finiquito de la candidata, en este caso, Thelma Aldana, tiene vigencia o no. ¿Y qué es lo que dijo taxativamente el Contralor en funciones? Que a su criterio ya no tiene validez. Esto amparado en el artículo 33 de la Ley de Probidad, que dice que aunque se le haya extendido, si posteriormente hay una causa, en este caso una denuncia, y en el caso de Thelma Aldana hay 3, concretamente querellas penales, pierde validez el finiquito. Sin embargo, también fue claro el Contralor en funciones al decir que la ley electoral y de partidos políticos deja a criterio del registro de ciudadanos la inscripción o no de los candidatos. Pero vaya usted a saber qué va a pasar ahí, porque Leopoldo Guerra no llegó. Y ahí es donde tenemos otros datos que yo te pido que compartamos. Por supuesto, el artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos lista los requisitos para la inscripción de candidatos a cargos públicos. Interesante. En el literal F, por ejemplo, dice que es necesaria la original de la constancia transitoria e inexistencia de reclamación de cargos, es decir, el finiquito, correcto, emitido por la Contraloría General de Cuentas. Este requisito es únicamente para quienes hayan manejado o administrado fondos públicos. La fecha de emisión de esta constancia no debe ser superior a los 6 meses. Y, por ejemplo, en este caso, el diputado Raúl Romero manifestó que la citación se hizo este día al Contralor en funciones y al director del Registro de Ciudadanos y tenía la intención de dar certeza al proceso electoral en lo relacionado a los finiquitos. Bueno, pero entonces que pregunten por todos, ¿no? Exactamente, ¿qué está pasando aquí? Pero lo que sí mencionaba es, bueno, si ya pesan unas denuncias en su contra, sí, es decir, ya no puede tener este finiquito, entonces, ¿por qué se le permite? Esa era la pregunta de los diputados. Es la pregunta de preguntas, tienes razón. ¿Me puedes, por favor, aclarar qué pasó con el director, en este caso, del Registro de Ciudadanos, el licenciado Leopoldo Guerra? Bueno, ya lo habíamos anunciado, el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral dijo que por problemas de salud no pudo asistir a esta citación, entonces está pendiente qué opina el Tribunal Supremo Electoral o qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral sobre esta decisión. A ver, déjame entender una situación, Sandy. La Ley de la Contraloría y su reglamento marcan en el tema del finiquito que deja de tener validez si hay alguna causa, en este caso pues una denuncia, una querella penal realmente. Aquí hay 3. Pero la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es una ley de rango constitucional, le da una vigencia de 6 meses. Entonces aquí hay que hacer la interpretación, que pesa más lo que dice la ley en materia de probidad o lo que dice la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque si vamos a esa vigencia de 6 meses, el finiquito sigue vigente. Y si vamos a la otra ley de probidad, pues habría impedimento.
¿quién va a poder interpretar esta situación y cuál es la forma correcta de aplicar la ley en este caso, y vaya usted a saber en cuántos, porque cuántos candidatos también estarán en esta misma situación, Sandy? Efectivamente, entonces aquí se generan muchas dudas. ¿Qué va a pasar al final? ¿Participará o no Thelma Aldana? ¿Cómo ves tú la ley analizando entonces esta situación? ¿Crees que tiene chance entonces de que continúe con la inscripción o va a tener este impedimento? Yo la situación en este caso la veo bastante incierta, ¿sí? Igual que en el caso de Suri Ríos, porque al final de cuentas vuelvo a caer en lo que te estaba comentando. Entre la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, ellos van a decidir quién va a ser candidato y quién no, porque está en sus manos. Aquí parece ser que la ley no cobra vigencia, no tiene validez y como que no importara tanto lo que dice la ley. Ojo con esto, porque las decisiones tienen que ser legales y no políticas. A ver qué pasa con este proceso electoral 2019, Sandra. Bueno, vamos a concluir con este tema. Estaremos pendientes para trasladárselo a ustedes, pero de momento conozcamos otras noticias y ahora de carácter judicial. En el juzgado de turno de la Torre de Tribunales se desarrollará la primera declaración de 2 agentes de seguridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, capturados como los responsables del homicidio de un abogado. El lunes 11 de marzo, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Juan Domingo Pérez Flores cuando tramitaba sus antecedentes policiales. En el sistema se determinó que en contra de Pérez existía una orden de captura por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de administración pública. En un juzgado de Zacatepeques al sindicato se le dio a conocer el motivo de su detención. Se le explicó que la orden de aprehensión fue autorizada por un juzgado de la ciudad capital y que en esa judicatura se desarrollaría audiencia de primera declaración para resolver su situación legal. De esa cuenta, el señalado fue trasladado a una prisión de la ciudad capital. A Juan Domingo Pérez se le debe informar del juzgado cuarto a cargo de Pedro Lainez fecha y hora de la diligencia indagatoria, en la cual se escuchará la acusación del Ministerio Público y se resolverá si debe o no quedar sujeto a una investigación penal. La primera declaración del candidato a la alcaldía podría ser este jueves o viernes. Todo depende de la carga de trabajo que tenga la judicatura número 4. Por favor, le pedimos que no cambie. Vamos a una muy breve pausa comercial. Ya volvemos. Con el fin de agilizar el pago de impuestos, la cartera de Finanzas anunció que la SAT solicitará facturas electrónicas en línea a los proveedores del Estado. A partir de esta disposición y esta facilidad informática tecnológica, estamos dando como un requisito para poder efectuar los pagos arriba de 90,000 quetzales, que todos los proveedores del Estado que tengan concursos y adquisiciones por la modalidad de cotización, licitación, contrato abierto y subasta electrónica inversa, sean pagados por medio de factura electrónica y que eso nos permita dar un salto importante en mecanismos de transparencia, en ser más eficientes, en también tener una mejor custodia de la información del gasto público y por otro lado también facilitar los mecanismos de fiscalización y de verificación del cumplimiento de los impuestos. La factura electrónica es un tema que está enmarcado dentro de nuestro Plan Estratégico Institucional 2018-2023, donde la SAT lo que busca es la facilitación, la transparencia en las actividades comerciales y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, buscando precisamente que la recaudación tributaria sea sostenible. A la fecha, 2.600 entidades son prestadoras de servicios para entidades de gobierno, por lo que se espera capacitar a 2.000 funcionarios para la implementación de dicho documento. En otra información, este 13 de marzo se cumplieron 6 años de la elección del Papa Francisco como pontífice. En nuestro país, como parte de esta conmemoración, se llevó a cabo una misa en su honor. Veamos la información en A la Medida.
Con la presencia del presidente de la República, Jimmy Morales, ministro de Gobernación y cuerpo diplomático, en la Catedral Metropolitana se celebró una misa por el 6º aniversario del pontificado del Papa Francisco. Esta fue oficiada por el representante del Vaticano, Nuncio Nicolás de Benín, quien compartió un mensaje de comunión y perseverancia en la palabra de Dios. Reunidos en esta linda catedral, estamos invitados en este día del 6º aniversario de la elección de Papa Francisco a la sede de Pedro, a mirar al Santo Padre como uno que el Señor ha puesto en nuestra vida, en la vida de la Iglesia, en la vida del mundo, como uno que tiene que estar en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, como lo hemos escuchado en la segunda lectura. No es que el Señor nos promete a los bautizados que sea siempre un camino de rosas y de facilidad, pero lo que el Señor nos empuja, mirando a Él, mirando a su pasión, muerte y resurrección, nos empuja a la perseverancia. Además, el nuncio Nicolás de Benín se refirió a los 3 pilares de la Cuaresma, que son esfuerzo de oración, penitencia y caridad, los cuales tienen que ser el objetivo principal de todos los feligreses en esta temporada. Es momento de finalizar y agradecerle por su sintonía. Lo esperamos mañana. Así es. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.